Vamos a explicar el diafragma, que es el segundo parámetro importante cuando trabajamos en modo manual. El diafragma o apertura es una especie de navajas o es un mecanismo tipo cortinas, navajas que se encuentra en el interior de un lente, y estas navajas se pueden cerrar cuando hay mucha luz o se pueden abrir cuando hay poca luz. Funciona de manera muy parecida al iris en el ojo. Cuando estamos en un lugar oscuro, se abre, y cuando estamos en un lugar con mucha luz, se cierra. Entonces, pues bueno, tenemos aquí un lente manual. Este lente se le puede ajustar el diafragma pues de manera manual, y vemos cómo funcionan estas navajas o esta especie de cortina que se abren y se cierran. Los lentes, por ejemplo, el lente que estamos utilizando aquí, el lente de kit, que seguramente viene también en su cámara, no tiene este diafragma manual, sino que se controla de manera electrónica o automática desde la cámara. Tengo montado en la cámara un lente de 50 milímetros. En este caso es un lente fijo, no es un lente zoom, y normalmente los lentes fijos nos permiten aperturas muy grandes o son muy luminosos. Se les puede decir de las dos maneras. También se les puede decir que son lentes rápidos. Y este tipo de lentes fijos y luminosos pues nos permiten tomar fotografías con muy poquita luz, en situaciones, en deportes incluso, o en tomas nocturnas, o en eventos que son en la noche, por ejemplo. Entonces, en este caso específico tengo un lente 50 milímetros que su luminosidad máxima o su apertura máxima es de f1.4. Entonces, este lente, digamos que esta es una apertura también importante de aprenderse o de memorizar, y a partir de aquí vamos a ir cerrando nuestro diafragma paso a paso y vamos a revisar los números que tenemos. De 1.4 nos vamos a 2.0, que sería un paso más cerrado. Si seguimos cerrando el diafragma otro paso, tenemos f2.8, seguimos cerrando, nos vamos a f4, después tenemos f5.6, f8, f11, f16, y bueno, f16 es el diafragma mínimo de este lente, es decir, en f16 está totalmente cerrado y va a entrar muy poquita luz cuando tomemos una fotografía. Vamos a hacer unos ejemplos para que vean claramente lo que pasa si utilizamos una apertura muy grande o un diafragma muy cerrado. Pues esto tiene ciertos efectos, obviamente entra más o menos luz, pero también tiene ciertos efectos en algo muy importante en fotografía que se llama profundidad de campo. Les explico antes de hacer los ejemplos. Con una apertura muy grande, es decir, con un número muy pequeño, vamos a tener muy poca profundidad de campo. Esto es que solamente estoy enfocando una flor, y solamente lo que está ligeramente atrás de la flor y ligeramente adelante de la flor va a estar bien enfocado. Eso es profundidad de campo. Conforme voy cerrando mi diafragma, es decir, un número más grande, la profundidad de campo va a crecer, es decir, voy a tener más en foco los objetos que están más alejados de la flor o más cercanos a cámara, y también voy a ir teniendo más en foco los objetos alejados de cámara. Lo vamos a ver en la práctica, creo que es mucho más sencillo de entender. Entonces estoy enfocando. Una cosa importante antes de avanzar, voy a utilizar la cámara en modo de prioridad de apertura, es decir, yo voy a fijar el diafragma, que en este caso es f1.4, y la cámara la tengo configurada en ISO automático y en velocidad automática, es decir, la cámara se encarga de todo lo demás. Yo solamente voy a ajustar el diafragma. Entonces vemos esta foto, está tomada con 1.4, vemos el primer plano, los objetos cercanos a cámara bien desenfocados y también el fondo bien desenfocado. Voy a cerrar un paso, cerrar un paso el diafragma, y voy a tomar la foto con F2,
con f2.8, f4, vemos viendo cómo se va viendo cada vez más nítido, 5.6, f8, f11 y lo máximo, la apertura mínima que nos permite este lente es f16 y vemos cómo se ve mucho más definido todos los objetos cercanos a cámara y los objetos alejados también se ven definidos. Vamos a comparar rápidamente, les voy a pasar nuevamente las fotos al diafragma más abierto para que vean cómo cambió. La profundidad de campo que nos da un diafragma abierto o un diafragma cerrado varía también o va en relación al encuadre que estamos haciendo. Es decir, si estamos haciendo un encuadre muy abierto, un paisaje muy amplio, como por ejemplo esta foto que voy a tomar, va a ser casi un hecho que tenemos en foco desde el plano más cercano hasta el plano más alejado. Conforme cerremos nuestro encuadre con una distancia focal más larga, por ejemplo en este caso tengo el lente en 55 milímetros, pues ya estoy minimizando un poco la profundidad de campo. Si queremos lograr ese fondo borroso o el primer plano borroso, entonces nos conviene utilizar una distancia focal larga, como por ejemplo 50, 100 o 200 milímetros, y eso hace que la profundidad de campo vaya a ser muy pequeña. Ahora, si combinamos esta distancia focal con una apertura muy grande, es decir, con un diafragma muy abierto, un número pequeño, pues entonces vamos a tener bastante desenfocados los fondos. ¿Cuándo nos conviene utilizar un diafragma abierto o un diafragma cerrado? Por ejemplo, si estamos haciendo fotografía de alguna persona, nos conviene utilizar, bueno, un lente fijo, de preferencia luminoso, con una apertura máxima pues bastante grande, por ejemplo un lente 1.8 o 1.4. Al utilizar la apertura máxima de un lente, bueno, estamos logrando que la profundidad de campo sea muy reducida, y esto hace que el fondo se vea desenfocado y que el primer plano, si acaso tenemos algún elemento en primer plano, también se pueda ver borroso, suponiendo que nuestro sujeto está en un segundo plano. Entonces, pues en ese caso funciona bastante bien una apertura abierta. También si estamos haciendo alguna foto de un detalle que queremos, por ejemplo una flor o un detallito pequeño, si utilizamos la apertura máxima, pues todos los elementos van a estar desenfocados excepto el elemento que estemos enfocando. Y cuando usar un diafragma cerrado, por ejemplo cuando estamos haciendo fotografía de producto, si queremos fotografiar algún bodegón, no sé, alguna composición que necesitemos que esté enfocado el primer plano y quizá con un poco de detalle el segundo plano, pues entonces nos vamos a un diafragma cerrado para tener mucho más profundidad de campo. Es importante mencionarles que un lente totalmente abierto pierde bastante nitidez. Aunque en teoría estemos enfocando correctamente, es muy probable que la foto se vea un poco suave o con poca nitidez, debido a que pues físicamente es difícil construir un lente que tenga buena calidad estando totalmente abierto. Entonces, para esto es recomendable cerrar el diafragma quizá 2 o 3 pasos de la apertura máxima, y esto se conoce como el punto dulce de un lente. Es decir, si estoy trabajando con un lente que tiene luminosidad máxima de f1.4, quizá la mejor calidad del lente venga a partir de 2.8 o a partir de f4, es donde mejor detalle podemos obtener con ese lente en específico.